Hola jóvenes, me da mucho gusto que estés visitándome una vez más que es tu canal. Hoy vamos a hablar acerca de los 7 principios ordenadores. En el video pasado habíamos platicado acerca de lo que es concepto tangible, en donde tú utilizas alguno de estos 7 principios, y quedé en que te iba a recordar cuáles son los principios ordenadores, y en este momento es lo que estoy haciendo, recordarte cuáles son los principios ordenadores y que tú los puedas utilizar cuando vayas a diseñar. Insisto, la palabra te lo está diciendo, principios ordenadores significa que te van a ayudar a ordenar tu proyecto, porque muchas veces no nos llega la musa inspiradora y no sabemos qué hacer en nuestro proyecto arquitectónico. Sugiero que utilices los conceptos, ya sea el tangible o el intangible, para que te sea mucho más fácil ponerte a diseñar si es que no te llega la musa inspiradora, que es muy normal cuando estás estudiando. ¿Por qué? Pues porque apenas estás practicando el tener que diseñar y estás aprendiendo las diferentes formas para poder diseñar. Y te insisto, los principios ordenadores te van a ayudar mucho. Te decía yo que tenemos 7 principios ordenadores. De estos son simetría, eje, jerarquía, pauta, ritmo, repetición y transformación. Ahorita vamos a hablar acerca de lo que es el eje. Pues como lo dice su palabra, no hay mucho que ver con respecto a este principio ordenador que es el eje. Tú has visto muchísimos ejes durante toda tu vida. Ejemplo, la calle. La calle es un eje que te conduce a edificios tanto de un lado como de otro lado. Y muchas veces ese mismo eje te da un remate visual, pero las partes importantes tanto son el equilibrio de las dos viviendas o edificios. Te estoy poniendo el ejemplo la calle, el equilibrio que existe tanto de un lado de la calle los edificios como en el otro lado, como al final pudiera ser el remate de una iglesia, de un parque, de un jardín, etcétera. Ese es muy recurrente, el eje, la mayoría de las veces en el urbanismo. También es recurrente la mayoría de las veces en plazas, en comercios, en lugares donde volvemos a una plaza, por ejemplo, una plaza comercial, donde tú ingresas y tanto de un lado como de otro hay comercios muy importantes, y al final existe otro edificio, otro comercio mucho más relevante que los que están aquí alrededor. También el eje puede ser un parque donde en el acceso es majestuoso, que te invite a ingresar a ese lugar. Y ese recorrido te va a permitir llegar a la cumbre o a la parte más importante del parque. Pero eso no quiere decir que en el recorrido tú tengas edificios o lugares que visitar a lo largo de ese eje, y tú puedes ver un lado, regresar a tu eje, ver por otro lado, regresar otra vez a tu eje y continuar hasta que llegues al fondo a ver el edificio más importante de ese lugar. Si tú tienes oportunidad de ir a Villahermosa, Tabasco, si vives aquí en México, o búscalo por internet, busca el parque de Tomás Garrido Canaval. Ese parque tiene muy presente lo que es el eje,
y ese parque fue diseñado, o mejor dicho, restaurado por el arquitecto Teodoro González de León. Él ahí tiene muy bien remarcado lo que es el eje y sobre todo el concepto. Entonces te sugiero que lo visites. Te puedo dar muchos otros ejemplos, pero yo viví en Villahermosa y le tengo mucho cariño a ese lugar porque todas las tardes ahí hacía mis recorridos porque me gustaba mucho conocer ese lugar. Impresionante. Algún día platicamos de ese parque. Ahorita vamos a platicar con respecto a lo que es simetría. La simetría, como bien sabes, es igual poner un eje imaginario para el cual lo que está de un lado y lo que está del otro lado son iguales. Ejemplo, nosotros, si yo pongo un eje a la mitad de mi cuerpo, te vas a dar que esta parte derecha a la parte izquierda es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, ese es un eje. Que pueden ir juntos, ¿sí? Para que parezcan como el cuerpo humano, igualitos. Pero también pueden ir separados, ¿ok? Si quieres que estén separados uno más que otro, lo puedes hacer. No pasa absolutamente nada, siempre y cuando sean igualitos los dos edificios, en volumen, etc. ¿Que le puedes cambiar de color? Por supuesto que sí. Es conveniente que le cambies color. ¿Por qué? Porque cuando tú estás visualizando el eje, el edificio que está más cerca de ese eje pesa más, visualmente pesa más que el que está más alejado. Por tal motivo, como volvemos a decir, debe de haber un equilibrio. Lo tienes que pintar con un color más pesado que para que exista ese equilibrio, pero estamos hablando de eje, ¿ok? Este edificio, este equilibrio es como cuando tú de niño te subías al sube y baja. Generalmente íbamos de niños corriendo a subirnos al sub y baja y nos sentábamos y queríamos que alguien se sentara del otro lado, pero pues como íbamos con papá o con mamá, si se sentaban a la misma distancia que nosotros, nos ganaban de peso y nosotros siempre estábamos arriba y no podíamos bajar. ¿Qué es lo que hacía papá o mamá? Se sentaban en medio del largo del equilibrio, se sentaban casi en medio para que nosotros pudiéramos balancearnos completamente igual. Entonces ya existía ese balancín igual, porque ellos se sentaban en medio y no a la misma distancia que nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Espero que lo gráfico, como te lo estoy marcando, sea entendible. Lo mismo sucede con los dos edificios. Si los vamos a retirar y este es igualito que y este es más retirado del centro, tengo que tratar de ponerle colores mucho más fuertes para que equilibren al que está más al centro, ¿ok? También existe la simetría radial, o sea, al radio de un punto o de un eje. Entonces, lo que tengo del lado superior izquierdo tiene que estar del lado inferior derecho, perdón. Lo que tengo del lado inferior izquierdo tengo que tenerlo exactamente del lado superior derecho. ¿Que a fuerza tengo que tener los cuatro? No, no necesariamente. Puedo tener un edificio acá, el otro acá y lo demás no puede ser simétrico. Puedo tener
varios tipos de edificios, un cuadrado, un rectángulo, un rombo, etc. Pero el cuadrado debe tener simetría consigo mismo. El rectángulo debe de tener simetría consigo mismo. Y el rombo también debe de tener simetría, ya sea de vertical o horizontal. ¿Qué quiere decir? Que lo que está arriba está igual que abajo, lo que está a la izquierda también está a la derecha. Principio ordenador de jerarquía, como su palabra lo está diciendo, es una parte mucho más grande que lo demás. Esta área más grande no significa que lo tengo que hacer muy grande porque hay muchas personas para ocuparlos. No, no es así. Si tú haces una área muy grande porque hay muchas personas, pues entonces no estás haciéndolo en jerarquía. Lo estás haciendo porque la función requiere que sea más grande porque hay más personas en ese lugar que en otros. Tú estás diseñando en base a la función del número de personas y del mobiliario. Entonces, si acá hay 3 personas, entonces mobiliario y el número de personas va a requerir de una área más pequeña. Pero si en el otro lado estás diseñando para 20 personas con todo inmobiliario, obviamente que te va a dar una especie mucho más grande de área en ese lugar. Eso no es jerarquía, eso es función. La jerarquía es diseñar un área mucho más grande o majestuosa, precisamente para demostrar esa magnitud. Probablemente tú has visto muchas películas, telenovelas, donde ves exceso de lugares. Por ejemplo, antiguamente sacaban a la quinceañera bajando de unas escaleras, dobles escaleras, y en un lugar muy grande. Eso es jerarquía, exceso de área para lo que hay. Probablemente ya viajaste y seguramente has ido a los hoteles. Te vas a dar cuenta que el acceso es demasiado majestuoso. Precisamente para eso es, para demostrar majestuosidad, y por eso lo hacen mucho más grande de lo que realmente requiere el lugar. Tú vas a ver restaurantes donde el acceso es muy amplio y demasiada altura. Precisamente para eso es, para demostrar la jerarquía o la magnitud del lugar y te sea para ti atractivo. De eso se trata, a realizar un área mucho más grande de lo que debería de ser para mostrar esa magnitud de todo, del resto de tu edificio. Lo puedes hacer tanto en planta como en altura. Muchas veces la jerarquía la marcan en el acceso. La gran mayoría de las veces la marcan en el acceso. Tú no te, supóngome yo que también ya has visto unas puertas demasiado grandes porque rematan esa jerarquía, que visualmente te parezca mucho más importante que lo que es el resto del edificio. No se te olvide darle like, suscríbete. Mi nombre es Almadelia Fuentes Rodríguez, soy tu amiga.